Bueno, estimados estudiantes, nos encontramos en la semana número 5, una semana que va desde hoy lunes 22 de julio hasta el domingo 28 de julio de 2019. Seguimos dentro de lo que es la unidad 3, mi lugar en el conflicto, pero vamos a desarrollar la actividad número 5. En este caso, una actividad de apoyo a las temáticas, una actividad que no es evaluativa, pero de la cual tendremos que afrontar unos debidos procesos para poder después complementar la actividad que llega siguiente, que es la número 6. Esta actividad se llama cuadro comparativo y videoconferencia. ¿Qué nos van a solicitar para esta semana? Primero, que trabajemos en los grupos ya conformados anteriormente. Recordar, por favor, las personas que no estén inscritas en grupos, me lo tienen que notificar a más tardar el día de hoy, lunes, porque pues hay que repartir los trabajos. Recuerden que las personas que no están en grupos tienen un cero automáticamente por la propia plataforma. Entonces, recuerden, tienen que estar inscritos y, por supuesto, más allá de eso, también digamos, afrontar también, participar, aportar a las, digamos, cuestiones y responsabilidades que tengan en el trabajo organizado de cada uno de los grupos. En este caso, nos piden que los estudiantes, los equipos, los grupos, seleccionen 3 conflictos y realicen un cuadro comparativo con el fin de identificar el conflicto más pertinente para elaborar después, posteriormente, un análisis de caso. Ese análisis de casos será socializado en una videoconferencia que pues ya he agendado, ya he creado para este domingo 28 de julio a las 8:30 de la noche. Un horario que nos permite a todos pues tener ese espacio no laborable para poder también desarrollar esta actividad. El objetivo es seleccionar un conflicto que permita ver la complejidad del mismo desde los diferentes elementos trabajados en la tipología del conflicto. Recuerden, en las actividades anteriores ya hicimos un trabajo de especificación de diversas categorías de análisis para poder analizar, en este caso, pues un conflicto pertinentemente. El desarrollo de esta actividad permitirá fortalecer la competencia de compromiso social. Tenemos nuestra fase praxeológica, en este sentido, pues tenemos una primera fase del ver, donde ustedes tienen que retomar las lecturas realizadas anteriormente. Ojo, me he encontrado muchos trabajos que hablan del conflicto desde lo que ustedes ya saben y no se evidencia una lectura en profundidad, con análisis, con reflexión de los documentos que se aportan en cada una de las actividades. Esto desmejora la nota, pero pues más allá de eso es que ustedes no tienen los elementos conceptuales y teóricos que permitan desarrollar un análisis de los distintos conflictos según unas tipologías y características. Entonces, aquí hago un énfasis, por favor, en la revisión de esas lecturas que les van a dar a ustedes como grupo las herramientas pertinentes para poder realizar los trabajos. Seguiríamos con una fase de juzgar donde se nos pide que debemos navegar en Internet y realizar una búsqueda de diferentes conflictos en medios como prensa, artículos de periodísticos, documentales, videos informativos, cuya fuente pueda ser de carácter histórico, social, comunitario o vecinal. Eso sería un poco el filtro de esas fuentes de información. Con el fin de seleccionar 3 de ellos, seleccionan 3 conflictos como insumo principal para la elaboración del cuadro comparativo. En este caso, para su desarrollo es necesario tener en cuenta los siguientes pasos. A. Seleccionar 3 conflictos de diferentes fuentes que les permitan inferir su complejidad para su análisis o estudio de caso. O sea, tienen que ser temas que realmente nos ayuden a hacer un desarrollo analítico de cada uno de ellos. No puede ser cualquier cosa. B. Elaboren un listado de categorías, ahí va a ser muy importante las lecturas previas, que puedan ser la base fundamental para la comparación. Por ejemplo, podría ser tipo de conflicto, roles de los actores del conflicto, relaciones interpersonales de los distintos actores, alternativas para la resolución de conflicto o conflicto no resuelto, etcétera. Estas bases, estas tipologías, estas categorías, ya las hemos usado en actividades anteriores. Entonces yo les pediría que, pese a que puedan utilizar algunas de ellas, también implementen algunas nuevas que les permitan afrontar la complejidad de cada uno de los conflictos. Para la selección de las categorías deben tener en cuenta la tipología del conflicto. Y el paso número C sería diseñen un cuadro que les permita hacer la comparación de los conflictos de acuerdo con las categorías seleccionadas. En un documento Word, PowerPoint o Excel, diseñe un cuadro y desarrolle el contenido desde las categorías que ustedes han propuesto para la comparación de los 3 conflictos. Es importante diligenciar las casillas de acuerdo a cada conflicto.
es probable que encuentre categorías que ustedes propongan que no se ajustan al conflicto seleccionado y en tal caso pues puede escribir no aplica, pero pues la idea es que las categorías sean suficientemente amplias para que se puedan comparar cada uno de los tres conflictos. Finalmente, y después de hacer ese cuadro, seleccione uno de los tres conflictos para hacer el estudio de caso. Pasaríamos a la fase praxeológica del actuar, donde ustedes deberán ingresar a la videoconferencia que les he citado anteriormente, donde cada uno de los grupos tendrá 5 minutos para mostrar su cuadro comparativo y explicar por qué considera que el conflicto que escogió para este análisis de caso es pertinente para estudiarlo de acuerdo a las categorías que han propuesto en tipología de conflicto. Muy importante, tenemos varios cursos, son 10 grupos por cada uno de los cursos. La idea es que pues todos no van a tener el tiempo para poder exponer, entonces seleccionaremos pues algunos casos para que ustedes puedan afrontar el aprendizaje del trabajo que han hecho otros compañeros. Entonces es muy probable que no todos los grupos expongan, por lo menos debe haber un integrante de todos los grupos, porque las personas que estén en la videoconferencia son realmente las que van a tener pues ese aprendizaje de cómo analizar la complejidad de un conflicto. Por último, tendríamos la fase de devolución creativa o metacognición. En este caso, al finalizar la videoconferencia, los estudiantes y el docente pues haremos unas conclusiones generales a las que hemos llegado sobre la propia actividad, sobre las competencias que han adquirido para el desarrollo de actividades que fortalezcan en este caso pues su rol profesional. Recordarles que dentro de la descripción de la actividad tienen las bibliografías básicas y complementarias, lecturas que son de carácter obligatorio y para esta actividad de modalidad virtual contamos como un tipo o una caracterización de actividad colaborativa, consulta de materiales y desarrollo de la actividad. Recuerden que la forma de entrega no hay que entregar el archivo con el cuadro comparativo, simplemente hay que conectarse a la videoconferencia, asegurarse de que tienen pues ese documento, ese PowerPoint, ese Word, ese Excel con el cuadro comparativo y una socialización de forma oral de lo que se ha hecho en el trabajo de cada uno de los análisis. El rol del tutor estará para acompañar las dudas o inquietudes de esta actividad a través de la plataforma virtual, videochat, mensajería interna, correo, y creará la sesión de videoconferencia que ya está programada, la moderación y retroalimentará las participaciones. Entonces, al ser una actividad de apoyo, pues no hay una rúbrica de evaluación, no hay que subir ningún trabajo, ahí tienen estipulada pues la hora, el día, la fecha de la videoconferencia y el enlace que podrán encontrar en la página de inicio donde están o donde siempre han estado esos enlaces para poder ingresar a las distintas sesiones. Con esto tendríamos pues lo que es la descripción de la actividad de apoyo a las temáticas de esta semana y también aquí quiero hacer un pequeño inciso sobre lo que ha supuesto un poco pues el primer corte. Ha habido grupos y personas que han desarrollado correctamente su participación en las distintas actividades. Me he encontrado con algunas dificultades que quiero expresar para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de desarrollar las futuras actividades individuales o grupales evaluativas. He encontrado trabajos que tienen copia de internet. Eso significa que estamos ante un caso incluso disciplinario, ¿sí? Si ustedes leen el artículo 113 de su reglamento estudiantil, documento que todos tienen en el aula virtual, en la sección de contenidos de la página de inicio, encontrarán que es una falta disciplinaria de carácter grave o muy grave. Eso significa que el caso, si se remite, iría a un comité disciplinario donde van a tomar acciones en contra, en este caso, del estudiante a través de las evidencias de plagio. Entonces, primera cuestión, es muy importante que ustedes no copien información de Internet, mucho menos descargar trabajos de Internet sobre la propia temática. Recuerdo que en una de las actividades se solicitaba un artículo de opinión. Entonces, no puede ser que copiemos información de Internet porque es un artículo de opinión suya, personal, crítica, que tiene que estar fundamentada, pero fundamentada y argumentada en las lecturas de apoyo. Esto es otra dificultad que me he encontrado. Casi no se han hecho las lecturas que se proponen en cada una de las actividades. No se trata de enviar un trabajo por cumplir o de escribir cualquier cosa sobre la resolución de conflictos que ustedes ya saben. Se trata de hacer las lecturas, analizar las ideas fundamentales y principales y a partir de ahí desarrollar un documento propio y autónomo original que les sirva a ustedes para ampliar sus horizontes sobre lo que es la resolución de conflictos. Entonces, la apuesta es muy clara. Hagan las lecturas y desarrollen documentos que sean propios. Me he encontrado muchas personas que tampoco han entregado actividades, tienen un 0. Entonces, tener un 0 en el primer corte significa que el segundo y tercer corte tenemos que tener muy buenas notas. He encontrado también dificultades en el tema de normas APA, describirlas brevemente.
Estamos hablando de documentos que tienen un interlineado 2.0. He visto interlineados simples o a 1.5. Entonces, por favor, la normativa nos indica claramente que son 2.0 interlineado doble. Estamos hablando de documentos que tienen que estar justificados hacia la izquierda. Eso significa que cuando usted termina la frase, ¿sí?, no va a estar en paralelo todas las frases, sino que una palabra va a terminar más larga y la siguiente oración puede ser más corta. Todos los trabajos tienen que tener al inicio de cada párrafo una sangría. Una sangría es un espacio que va hacia adentro y tiene que ser de 1,25 a 1,27 centímetros. Entonces, todos los párrafos tienen que llevar esa sangría, ¿sí? Me estoy encontrando trabajos que no tienen portada. Todos los trabajos tienen que tener portada. La portada debe de indicar cuál es su nombre completo, qué actividad es la que está desarrollando, cuál es la materia, cuál es el nombre del docente, tutor, en este caso, Francisco Conejo Carrasco, que dicta la materia. Conocer qué programa corresponde a usted, en qué semestre está, qué día se hizo el trabajo. O sea, todos esos datos tienen que estar en la portada. Muy importante, cuando se pide documentos que tienen secciones como introducción, cuerpo del texto y conclusiones, esas secciones tienen que tener o tienen que visibilizarse a través de un subtítulo, ¿sí? No podemos escribir el trabajo y al final decir, bueno, como conclusiones, o a veces ni siquiera se pone eso y se desarrolla una reflexión final. Entonces, haga una sección con un título que diga conclusiones y ahí usted desarrolla las conclusiones. No pongan cada sección en una hoja nueva, pongan todas las secciones ordenadas. Cuando usted acaba introducción, comienza el cuerpo del texto. No deje esos espacios. Tampoco dejen espacios entre los párrafos. Deben de cuidar los márgenes. Me he encontrado trabajos con márgenes muy grandes, incluso irreales. Entonces tienen que tener en cuenta que los márgenes también tienen una medida. Tiene que tener una última sección de bibliografía o referencias. Muy importante. No significa que usted copia algo de Internet y después pone la bibliografía al final. Eso sigue siendo plagio, sigue siendo copia, ¿sí? O sea, la idea es que usted cita en normas APA con un autor, un año de edición de ese documento y evidentemente a través de una paráfrasis. Si es una cita textual, debe de ir entrecomillado. Si tienen dudas sobre las normas APA, recuerden que en el curso, en la parte de contenido, normalmente en la semilla del curso suben un documento de normas APA. Entonces, revísenlo, échenle un vistazo a ese documento por si tienen dudas con lo que es una paráfrasis, lo que es una cita textual, cómo se debe de citar. Eso ustedes tienen que dominarlo porque es una competencia lectoescritora que les va a servir para su vida profesional. Entonces, estos son una serie de dificultades que me he encontrado en este primer corte. Hago este pequeño paréntesis en el video para que ustedes las tengan en cuenta. Es una cuestión a nivel general, pues ha habido muchos trabajos que están muy bien, que se han hecho con el tiempo suficiente, con la organización suficiente. Recuerden que por cada una de las actividades tienen una semana para entregarlo. No es que sea obligatorio entregarlo el domingo a última hora, sino que ustedes tienen toda la semana para organizar su trabajo. Y muy importante, afrontamos actividades que son de carácter grupal, por ejemplo, la de esta semana. Es imprescindible que ustedes hoy lunes, se pongan en contacto con el resto del grupo, repartan el trabajo, se organicen, lo estructuren, qué responsabilidades va a llevar cada uno. Eso significa que hay un éxito también en el trabajo. No puedo encontrarme dos trabajos en el mismo sitio. La nota es 0, ¿sí? Tiene que haber comunicación, incluso la nota puede ser negativa para todos los participantes del grupo. Entonces, se pretende fomentar la comunicación, el diálogo, la responsabilidad y el buen quehacer. Ha habido muchos grupos que lo han hecho muy bien, que se evidencia que han trabajado todos, que si hay unas conclusiones no son generales, sino que cada integrante hace parte suya un pequeño párrafo o dos párrafos de conclusiones. Eso está muy bien, eso significa una evidencia de trabajo. Entonces, les invito a que lo hagan de esa manera. Recuerden, esto es una competencia laboral, trabajo en equipo. Todas las empresas, instituciones, fundaciones, entes públicos les van a pedir que sepan trabajar en equipo. Entonces, las dificultades tienen que ser mínimas. Insisto, si alguien no está en grupos, hoy es el último día, el último plazo que doy para que se puedan inscribir, ya que si no, el resto de notas de trabajos colaborativos les van a quedar en 0 y van a perder la materia. Espero que tengan mucho éxito esta semana, que esta actividad les sirva a ustedes para aportar ideas nuevas, conocer nuevas tipologías en la resolución de conflictos y les permita avanzar en las siguientes actividades. Que tengan una feliz semana.